Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Un dolor saludable. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir hoy contigo la importancia del ejercicio. El ejercicio produce dolor, pero es un dolor saludable. Vamos a hablar un momento de ejercicio. En mi libro, El Poder del Metabolismo, ando por acá, hay un capítulo que se llama Vida Sedentaria, donde estoy hablándote, sugiriéndote que utilices un rebotador, un trampolín rebotador. Me he encontrado con personas, inclusive en México, hace poco que estuve en Coahuila, me encontré con una persona que me dijo, mire, desde el año pasado que empecé a usar el libro El Poder del Metabolismo, ya he bajado 30 kilos. Y me enseñó la foto, impresionante, ¿no? 30 kilos es mucho. Me dice, lo que he hecho es seguir lo que está en el libro El Poder del Metabolismo, y me adquirí un rebotador de eso. Es un ejercicio extremadamente bueno. Es extremadamente bueno porque es de bajo impacto, ¿verdad? Y para una persona que está bien gordita, pues el impacto no es bueno. O sea, no todos los ejercicios son buenos para todo el mundo. Así que como forma de empezar, una persona empezar a caminar, usar un trampolín es espectacular. En el libro de diabetes, acá hay un capítulo que se llama el ejercicio no es opcional. ¿Por qué? Porque se ha visto que el diabético que hace ejercicio pues necesita menos insulina, menos metformina, menos medicamento para la presión, menos de todo, y adelgaza. Y el diabético, si adelgaza, definitivamente que controla la diabetes. Así que, como quiera que sea, siempre está muy recomendado el ejercicio. Ahora, voy un momentito a la pizarra porque quiero explicarles, ¿verdad?, qué causa el dolor, ese dolor que llamamos un dolor saludable, ¿no? Y que usted puede hacer para que no sienta tanto dolor, de forma que usted entienda qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo. Okay. Lo primero que tengo que explicarle es que a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad?, pues lo primero siempre es mirar, y es lo que recomiendo en ambos libros, El Poder del Metabolismo y Diabetes sin Problemas, lo primero es que hay que mirar la secuencia. La secuencia, todo en la vida tiene una secuencia, ¿verdad? Uno primero se enamora, después se casa. Primero se quita la ropa, después se baña. Pues uno pudiera casarse para ver si después se enamora, pero a lo mejor no le queda tan bien. O uno pudiera bañarse con la ropa puesta, pero tampoco le va a quedar tan bien. O sea que las cosas en la vida tienen como una secuencia, ¿no? Primero esto y después lo otro, ¿no? La secuencia correcta es recobrar metabolismo, que es lo que produce la energía, y luego hacer ejercicio. No trate de irse a hacer ejercicio si usted está débil, cansado, con sobrepeso, que arrastra el cuerpo, que le sale la lengua por fuera. No lo haga, no lo trate, no le va a funcionar. Para hacer ejercicio hace falta tener energía. Usted no puede gastar lo que no tiene. Así que lo primero es, usted se educa, Poder del Metabolismo, Diabetes sin Problemas, los videos de Metabolismo TV, se educa sobre el metabolismo, empieza a tomar agua, empieza a hidratar el cuerpo, ahora tiene energía, ahora vaya a hacer ejercicio. Okay, ahora, lo próximo es, el tema para mirar es mirar el tema de los gradientes. ¿Qué quiero decir con gradiente? Bueno, la palabra gradiente tiene que ver con grados, ¿no? Por ejemplo, si usted mira una escalera es así, ¿verdad? Hace así, tiene un paso, tiene otro paso, tiene otro paso, y uno va subiendo la escalera, ¿no? Ahora, es importante a la hora de hacer ejercicio, que usted decida un ejercicio, que usted empiece en gradiente. Primero empezó aquí abajo, a lo mejor empezó caminando, ¿verdad? Camina, ¿ok? Aquí a lo mejor hace un trampolín. Y si sigue subiendo, ¿verdad?, pues usted va escalando en la fuerza, en la velocidad, en el esfuerzo que usted hace de hacer ejercicio. Hay que utilizar los gradientes. No se le ocurra ahora salir a correr 10 kilómetros, ¿me sigue?, si está fuera de condición. Primero uno empieza caminando, después camina más rapidito, finalmente empieza a sudar, después empieza a correr un poco, lo que sea, y usted puede correr hasta un maratón. Pero tiene que hacerlo en gradiente. Todos los problemas de salud y de problemas con ejercicio vienen porque se hizo fuera de gradiente. ¿Okay? Ahora, en términos de los gradientes más recomendables es, primero se camina, después se usa algo como un trampolín, si hiciera falta. Ahora, si usted está en mejor condición de salud y tiene fuerza y tiene energía, el ejercicio más recomendado de todos los ejercicios, el que más estudios clínicos tiene, más ciencia tiene detrás, que demuestra que es el mejor en términos de efectividad, es lo que llaman el ejercicio de alta intensidad de intervalos. ¿Qué es ejercicio de alta intensidad de intervalos? Es un ejercicio donde usted, y lo recomiendo mucho en el libro de diabetes,
para los diabéticos, porque es un ejercicio donde usted hace un esfuerzo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, por un corto tiempo hasta que llega un agotamiento muscular. Luego un breve descansito y vuelve otra vez bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. ¿Qué pasa? Lo que termina pasando es que usted en corto tiempo hace un gran esfuerzo hasta que agota el músculo, pero cuando usted agota el músculo empieza a crecer, el músculo empieza a oxigenarse y le está dando un mensaje al cuerpo de que tiene que moverse. Ese ejercicio de intervalo, de alta intensidad, funciona espectacularmente bien. La ventaja que tiene es que usted utiliza poco tiempo para hacer el ejercicio y tiene unos resultados muy duraderos. Está demostrado que ningún ejercicio funciona mejor desde el punto de vista de la inversión de tiempo que usted pone a los resultados que saca en musculatura, en fuerza. Por ejemplo, mucha gente hace el CrossFit. Pues el CrossFit es eso, es alta intensidad de intervalos, ¿no? Así que básicamente la clave es que usted va a utilizar recobrar su metabolismo primero para hacer ejercicio, luego aplica los gradientes, ¿no? Y ahora vamos a hablar del dolor, o sea, cómo evitar el dolor o cómo reducir el dolor. Fíjese, el dolor físico que viene cuando usted está haciendo ejercicio, usted va a sentir muchas veces dolor. Es un dolor en las coyunturas especialmente, y le da trabajo levantarse y demás, le duele hasta el alma después de hacer ejercicio, ¿no? Ese dolor es causado porque las células, ¿no? Las células dentro tienen una parte que se llama la mitocondria, donde aquí es que entra la glucosa. La glucosa, que es el azúcar de la sangre, entra aquí. Pero ¿qué pasa? Aquí tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, esa glucosa no se quema bien. Cuando usted hace un ejercicio de alta intensidad, pues le va a doler bastante. ¿Por qué? Porque lo está haciendo tan rápido que no le está dando tiempo al oxígeno a entrar. Ahora, ¿qué pasa con esa glucosa que entra que no tiene oxígeno? Pero lo que pasa con esa glucosa es que se fermenta. Cuando se fermenta, porque no puede oxidarse, no tiene oxígeno, esto se convierte en ácido láctico. Ácido láctico. El ácido láctico es un ácido que el cuerpo produce a partir de la glucosa, del azúcar de la sangre, y quema. Y ese dolor que usted siente así, que le duelen los músculos y demás, que no puede con su alma después de haber hecho ejercicio así como el primero o segundo día, es porque hay un exceso de acumulación de ácido láctico. ¿Por qué? Porque está haciendo un ejercicio de alta intensidad, haciendo un ejercicio más fuerte de lo que su cuerpo estaba acostumbrado y no hay suficiente oxígeno para sostener la oxidación, para que esa glucosa se pueda quemar. Por lo tanto, el cuerpo la fermenta, ¿no? Para tratar de sacarle alguna energía. Ahora, el ácido láctico como tal le quema. Y le quema tanto que a veces usted puede sentir el dolor ese de la quemazón por dentro. Ahora, ¿qué se puede hacer? Antes de empezar a hacer ejercicio, usted debe suplementar su cuerpo con magnesio y potasio. ¿Por qué magnesio y potasio? Porque el magnesio es el mineral que garantiza que hay una parte de la célula que se llama la bomba de sodio-potasio que se activa con el magnesio. Esto la activa, ¿no? Y esto hace que el potasio que está afuera puede entrar dentro de la célula, que es donde hace falta, ¿no? El cuerpo no puede usar la glucosa cuando está falto de potasio. Esa bomba también es la bomba que saca el sodio para afuera. El sodio no se supone que esté dentro de la célula y lo saca para afuera. Así que el magnesio hace eso. Ahora, ¿qué pasa? Que el magnesio necesita también el potasio. El potasio, lo que hace es que el potasio es lo que se usa para poder usar la glucosa. Cuando usted no tiene suficiente potasio, el cuerpo trata de usar la glucosa y no la puede usar, por lo tanto la fermenta. Así que necesita oxígeno y necesita potasio. Si usted quiere quitar el ácido y no sentir tanto dolor, use el potasio. El potasio tiene un pH de 9.0. Eso es bien alcalino, ¿okay? Y esto es tan alcalino que neutraliza el ácido láctico. Por lo tanto, cuando usted se ha cargado su cuerpo de magnesio y potasio, o se le ocurrió empezar a tomar jugos de vegetales, 2 o 3 días antes de hacer ejercicio, los jugos de vegetales están llenos de forma natural de magnesio y potasio, su cuerpo está cargadito de magnesio y potasio. Cuando entre el ácido láctico, que lo está haciendo por la alta intensidad, ese dolor no va a ser tan intenso. No va a ser tan intenso porque va a haber suficiente potasio para neutralizar el ácido. Así que básicamente hay que preparar el cuerpo, pero prepárese con magnesio y potasio o con jugos de vegetales que los contienen ambos de forma natural. Y esto se lo recomiendo porque ese dolor es saludable. Así que esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.